Así que los dejo con el presbítero Benjamín Pelayo Lizarazo, quien nos cuenta sobre su vida y vocación al servicio especialmente de la niñez y la juventud. De igual manera los invito para que compartan este video con el fin de hacer que su historia llegue a más personas. Soy Benjamín Pelayo Lizarazo, hijo de una familia campesina, pobre. Nacimos en el municipio de Zapatoca, en la vereda Loma Redonda, en la finca Pensilvania. Ahí se desarrolla la vida de una familia, pues como he dicho, campesina y pobre, pero con principios y con valores que desde pequeños mis padres, Eugenio y Zoila Rosa, nos inculcaron a nosotros los 8 hijos de la familia, 8 hombres, porque no hubo niñas en esa familia, y entonces el crecimiento fue realmente vida de trabajo, vida de querer vivir los valores que nuestros padres nos enseñaban. Nosotros fuimos trabajadores de una finca, de una hacienda, de una familia rica de Bucaramanga, y nosotros pues nuestra niñez, una niñez pues igualmente sufrida, pero también vivida con intensidad, sin muchas aspiraciones hacia el futuro, porque nuestras condiciones no nos lo permitían. Sin embargo, la vida le va presentando a uno oportunidades, y yo tuve una oportunidad. Como nosotros éramos 8 muchachos en la casa, una familia rica del pueblo de Zapatoca dijo a papá: nosotros necesitamos un chico que nos haga los mandados y que nos ayude con el jardín de la casa y de la escuela, y que nos colabore con los oficios de la casa. Entonces cuando papá regresó y nos reunió y nos dijo: hay esta propuesta. Entonces yo, que casi siempre era el primero que levantaba la mano para lo que fuera, para lo que se ofreciera, dije: papá, yo quiero ir. Entonces, pero con una condición: si nos dejan estudiar, porque si no podemos estudiar, entonces no. Pero entonces dijo: pues camine y hablamos con la familia. Y al siguiente fin de semana me llevaron al pueblo y hablamos allá con la familia, y la familia aceptó la condición. Dijo: claro, sí, para que estudie, porque una de las señoritas de esa familia era la directora de la escuela. Entonces, claro, es para que estudie. Entonces de ahí acepté yo esa oportunidad que me presentaba la vida, porque realmente nosotros no habíamos pensado que fuéramos en el futuro a ser estudiantes, a ser profesionales, a hacer nada de eso. Nosotros la condición de la vida era solamente trabajar y entregarle cuentas al patrón, que eso era lo que papá hacía siempre. Luego, esa vida de niñez se desarrolló en una época muy dura, muy difícil, porque fue la época de la violencia partidista. Yo no entiendo y no entendíamos cuando eso, por qué teníamos que pertenecer a un partido, pero los patrones nos afiliaban al partido de ellos, y sin saber por qué, declarar enemigos a los que eran de otro partido. Más adelante, aceptando la propuesta que la familia nos había hecho, entonces yo fui a esa familia a trabajar allá y a hacer el mandadero, como llamábamos en esa época. En esos días esa familia tenía un familiar sacerdote, y él fue el fundador de un colegio especial para niños que quisieran ser sacerdotes, y eso se llamó la Escuela Apostólica de Zapatoca. Cuando hizo la fundación y comenzó a promover que los niños que quisieran estudiar allá, entonces, como era de la familia donde yo trabajaba, entonces me propusieron que si quería integrarme a ese colegio, pero era un internado y había que pagar internado. Entonces les dije: lo que diga papá. Y papá le propusieron, y él dijo: yo no tengo con qué pagar un internado, y además los otros hijos. Entonces la familia dijeron que ellos se encargaban de pagarme la pensión en la apostólica, y siendo así, pues me fui
contento a hacer mi cuarto de primaria, y cuando ya pasábamos al sexto, entonces íbamos al seminario que quedaba ya no en Zapatoca sino en San Gil, y era una vida de internado en el seminario menor de San Gil. Realmente los primeros tiempos fueron duros, difíciles, pero poco a poco me fui adaptando hasta que hice ahí todo el bachillerato. En 1962 terminé el bachillerato, y luego entonces venía el paso al seminario mayor. El seminario tenía dos secciones ahí en San Gil: el seminario menor para los menores para los de bachillerato, y el seminario mayor para los que estudiaban la filosofía y la teología, y al finalizar la teología venía el sacerdocio. Pues yo, sin pensarlo mucho, seguí dando los pasos que me iban correspondiendo, pero cuando terminé la filosofía hice un año de magisterio en la Apostólica de Zapatoca como profesor, y al terminar ese año me hice la pregunta: ¿quién decidió que yo iba a ser sacerdote? Entonces sentí que esa decisión no la había tomado yo, sino que la habían tomado la familia y las personas de la familia donde yo trabajaba. Entonces decidí salirme del seminario. Fue una decisión pues también difícil, porque con la oposición de todos. En primer lugar, de papá y de mamá, que yo no me podía salir. Luego la oposición de los compañeros del curso, la oposición de los profesores del seminario, del rector. Bueno, sin embargo, yo había tomado esa decisión, y en esos días mamá enfermó y tuvieron que llevarla a Bucaramanga. Ella se sometió a una cirugía, y estando en el hospital en Bucaramanga, yo fui a visitarla y le conté: mamá, yo estoy pensando salirme del seminario porque es que yo no siento que yo soy el que he decidido ser sacerdote. Y entonces me dijo: ay, mi hijo, yo estoy muy enferma, y si usted se sale, yo me muero. Le dije: pues mamá, qué pena, pero entonces tocará que se muera, porque yo ya me salí del seminario. Yo ya me había salido cuando fui a visitarla. La vida se desarrolla en un constante cambio y cada día debemos enfrentarnos a diferentes situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad para decidir, y que desde luego debemos asumir de manera responsable las implicaciones que esto conlleva. Luego de ahí, organizar la vida de una manera distinta. Ya no era el internado, ya no era con un horario, sino que era a vivir mi vida común y corriente. Salí para Bogotá a conseguir trabajo y a llenar unas condiciones que yo me puse para decidir si iba a seguir estudiando para sacerdote o no. Lógico que yo iba muy a la deriva, ¿no? Sin saber a dónde iba a llegar, sin saber qué iba a hacer, en qué iba a trabajar, cómo iba a ganar mi vida y todo. Y sin embargo esa experiencia fue muy, muy buena, porque de todas maneras fui yo quien tomé la decisión. Yo en ese sentido le insisto mucho a los jóvenes: no se dejen quitar las decisiones, porque cuando uno llega joven, la juventud se identifica por que es la época de uno tomar las decisiones que le definan el resto de vida. Y en ese sentido muchas veces hay padres y madres de familia que le quitan a sus hijos la oportunidad de tomar sus decisiones. Luego llegué a Bogotá a buscar trabajo. Yo había puesto condiciones: primero, que tenga buen trabajo; segundo, que estudie cualquier otra cosa distinta a la del seminario; tercero, que tenga una experiencia amorosa, una experiencia de novia; y cuarto, que estuviera ganando lo suficiente para poder pensar después si mi Dios me tenía para sacerdote. 1968 se hizo en Bogotá el Congreso Eucarístico Internacional. Mi trabajo era en ventas en una empresa que pertenecía a unos alemanes. Fue una experiencia muy, muy positiva para mí, en primer lugar, y para la empresa, porque de todas maneras resulté muy buen vendedor. Fue un éxito las ventas que yo hice, y entonces los dueños de la empresa me dijeron, miren,
oiga, señor Pelayo, el futuro suyo está en las ventas. Entonces, nuestra casa principal está en México. Le ofrecemos que saque el pasaporte, nosotros le sacamos la visa y usted se nos va para México a terminar estudio allá y viene, regresa a ser el jefe de personal aquí de la empresa. En esos días, 22 de agosto de 1968, fue la ordenación sacerdotal de los que habían sido mis compañeros en bachillerato y en filosofía en el seminario. Los ordenó el Papa Pablo VI en el Congreso Eucarístico. Y entonces fue cuando yo me hice la pregunta, ¿no? Estos son mis compañeros, yo debería haber sido ordenado ahí, ahora sí, tengo buen trabajo, estoy ganando bien. Había comenzado a estudiar ciencias de la educación en la Universidad de Gran Colombia. Tenía la otra experiencia, mi novia en Guateque, Boyacá. Bueno, entonces fui a la misa de Aguinaldo en la iglesia de San Francisco en Bogotá y durante la Eucaristía le dije a nuestro Señor, bueno, voy a definir, voy a llamar al seminario. Y si me dicen, véngase de una, yo renuncio a lo de la propuesta de México y me voy para el seminario. Llamé y el rector, que era Monseñor Jorge Andira Serrano, me dice, hijo, eso no depende de mí, sino del señor obispo. Pero desde ya puedes darte por recibido. Ese día tomé la decisión de reintegrarme al seminario y al siguiente año inicié la teología. Hacer un alto en el camino cuando se trabaja hacia un objetivo algunas veces es una práctica muy valiosa y puede traernos múltiples beneficios, porque nos permite reflexionar, evaluar lo que hemos venido haciendo y reorganizar las ideas. También una oportunidad para recargar energías, lo cual puede ser crucial para lograr y alcanzar lo que nos hemos propuesto. O también es una forma de darnos cuenta que no es por ahí por donde debemos ir y replantear nuestro propósito. Me reintegré al Seminario Mayor 1969, estando en tercero de teología. Es decir, me faltaba un año para terminar estudios y luego de terminar estudios, de terminar cuarto de teología, venía la ordenación sacerdotal. Pero estando yo en tercero de teología, el señor obispo de la diócesis, Monseñor Pedro José Rivera Mejía, entonces me dijo, le tengo una propuesta. ¿Y qué será, monseñor? Dijo, si me recibe la capellanía del Colegio Guanintá, lo ordeno ya. ¿Sí? Pero monseñor, yo apenas estoy en tercero de teología. ¿Y por qué esa propuesta? Digo, es que ningún sacerdote me quiere recibir el Colegio Guanintá. ¿Sí? ¿Y por qué, monseñor? Digo que porque esos allá se volvieron comunistas y le tienen miedo. ¿Me recibe el Colegio Guanintá? Dije, monseñor, pues si usted quiere, yo le acepto. Pero entonces déjeme prepararme. Le dije, monseñor, voy a hablar con mi familia y voy a hablar con el seminario. Bueno, el seminario el rector no me aceptó, decía que no, que yo tenía que terminar y además de eso tenía un bache y el bache era que yo estaba rajado en la nota de moral y esa es una de las principales materias de la teología. No asistí a la clase de moral y entonces perdí la materia. Por eso cuando monseñor me avisó allá que mi ordenación era para el 5 de agosto, que en el próximo 5 de agosto voy a cumplir 52 años de la ordenación. Cuando él me dijo que era que le tenían miedo al Colegio Guanintá, me dijo, le tienen miedo que los muchachos del Colegio Guanintá que se han vuelto muy comunistas y me dijeron que usted se entiende bien con ellos y usted trabaja bien con la juventud, por eso le hago la propuesta. Eso se sucedió así, me fui al Colegio de Capellán, mi ordenación fue el 5 de agosto de 1971. Gracias a Dios, bien, salió todo bien. Me acompañaron 27 sacerdotes en mi ordenación en la Catedral de San Gil y luego para el Colegio Guanintá. A partir de ahí, yo continué mi trabajo pastoral siempre orientado juventud, niñez. A ningún obispo le pasó por la cabeza nombrarme a mi párroco en alguna parroquia. Yo no he sido párroco. Presto servicios apoyando párrocos o reemplazándolos, pero no de que yo haya tenido ese nombramiento. Entonces, mi trabajo orientado hacia lo
apoyo hacia lo juvenil y a lo social. Siendo sacerdote, orienté mi trabajo en el apoyo hacia la lucha campesina. Eso me llevó a apoyar las parcelaciones y de esas parcelaciones nació la parcelación Venceremos de Zapatoca y de ese trabajo, lógico, surgió una malinterpretación de que entonces que nosotros éramos revolucionarios. A raíz del trabajo social con la comunidad Venceremos de Zapatoca, nosotros hicimos una toma de la hacienda donde habíamos nacido, la hacienda que fue de los patrones que tuvimos toda la vida. Entonces, de esa experiencia, tuvimos que tomarnos la iglesia de Zapatoca para exigir que se nos cumpliera lo que se había pactado con el Ministerio de Trabajo y con el INCORA, y que era el Instituto de la Reforma Agraria. Eso para mí significó incomprensión por parte de la diócesis, por lo cual los grupos de obispos que en ese momento estaban al frente de varias diócesis de Colombia, pero que eran originarios de esta diócesis, le exigieron a mi obispo, Monseñor Víctor Manuel López Forero, que me suspendiera el sacerdocio por haber tenido el atrevimiento de tomarnos con los campesinos la iglesia de Zapatoca. Afortunadamente, o bueno, como se quiere interpretar, el clero de la diócesis le dijeron a Monseñor que no me suspendiera porque no había motivo, y que con seguridad que en el Vaticano no aprobaban la suspensión. Entonces que mejor me cambiara de diócesis, me propusiera un cambio de diócesis. Y en ese momento entonces fue cuando me propusieron que me fuera para Villavicencio, para Los Llanos, porque el obispo de Villavicencio era muy buena gente, para él no había problema. Antes me dijo, cuando yo llegué allá hizo la primera reunión de clero y me presentó al clero de Villavicencio, le dijo a los sacerdotes: les presento al padre Benjamín Pelayo, viene de la diócesis de San Gil, viene con problemitas, pero ya quisiera yo que esos fueran los problemas de mi clero. Y me nombró para la pastoral juvenil de la diócesis, porque realmente la fama que yo tenía era de que era el duro para trabajar con juventud y niñez. Yo le acepté el nombramiento y me puse al frente de la pastoral juvenil de la diócesis. Hicimos un trabajo excelente, un trabajo que hoy día, para el próximo mes, tenemos encuentro de los que desde esa época se integraron en los grupos juveniles de la diócesis de Villavicencio. Realmente fue un trabajo muy bueno, muy interesante, cuyos frutos permanecen todavía. Me decidí volver porque ya había otro obispo aquí en San Gil, estaba ya Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna. Entonces dije, me regreso yo para San Gil, y vine y le propuse: Monseñor, yo quiero reintegrarme a la diócesis. Dijo, claro, con mucho gusto, Benjamín. ¿Y qué me puede hacer, Monseñor? Digo, pues me han dicho que usted tiene un buen trabajo con niñez. Entonces resulta que aquí en el proyecto pastoral de la diócesis de San Gil, la parte más floja ha sido la pastoral de la niñez, pastoral infantil. Entonces póngase usted al frente de eso y organíceme la pastoral infantil en la diócesis. Y claro, yo feliz de la vida, me vine en 1993. Iniciamos el trabajo de la pastoral infantil. De ahí viene Pastorín, pastoral infantil. En ese trabajo comencé a encontrar chicos y chicas que estaban en alto riesgo social, es decir, habían perdido por diferentes motivos la protección de sus familias, y entonces comenzamos con mamá, que era quien me acompañaba, y luego con las personas que se vincularon a la pastoral infantil comenzamos a recibir chicos y chicas que necesitaban un hogar. De ahí nació prácticamente el trabajo de Hogar Pastorín, porque comenzamos a recibirlos en la casa, y poco a poco fueron llegando más y más, y sin pensarlo así mucho resultó organizado lo que más adelante se llamó Hogar Pastorín. Este hogar pues era una dependencia de la pastoral infantil al principio. Sin embargo, más adelante con el cambio de obispos
llegó un obispo al que uno le cayó bien la organización nuestra porque le habían prevenido. Resulta que entonces lo primero que me dijo cuando llegó, cuando fui a saludarlo, me dijo: me saca eso de pastorín de la diócesis porque no quiero problemas. ¿Ven? La junta directiva me dijeron: eso se puede interpretar de dos maneras. Una, que usted se vaya. Dos, que organicemos una fundación que no tenga que ver con la diócesis, sino particular, privada, una fundación sin ánimo de lucro que se dedique a lo que está dedicada, a ofrecerle hogar a chicos, chicas, adolescentes y jóvenes que no cuentan con el apoyo familiar por los diferentes motivos, así como se ha venido haciendo, pero entonces ya que no tenga que ver con la diócesis. Y entonces así nació la Fundación Hogar Pastorín como entidad sin ánimo de lucro, que no dependemos de la diócesis, no somos de la diócesis, y a partir de ahí, entonces, esta fundación es la que conoce San Gil, conoce las diferentes organizaciones con las que estamos vinculados. La organización Benposta Nación de Muchachos, con las cuales trabajo a nivel pastoral en Villavicencio, en Montería, en Tierra Alta, Córdoba, y en Puerto Libertador, en Córdoba. Con la organización campesina Venceremos en Zapatoca, con la Pastoral Juvenil Nacional, con la que también trabajé. Así nació esta fundación que hoy día tenemos aquí en la provincia guanentina, en San Gil, y que gracias a Dios le ha servido a bastantes chicos y chicas para, en primer lugar, tener un lugar donde se les respalda su sostenimiento, habitación, estudios, donde gracias a Dios bastantes de ellos que aprovecharon la oportunidad que se les daba pudieron adelantar sus estudios y hoy día ejercen diferentes profesiones y trabajan a nivel aquí de Santander y a nivel nacional y a nivel internacional. Hay varios ya fuera del país trabajando también. Entonces es lo que hoy yo le doy gracias a Dios y le agradezco a todos los y las que vincularon su vida a Pastorín, y actualmente la sede donde en este momento estamos es una sede que igualmente sigue ofreciendo a casos muy necesitados el mismo objetivo social con el que se inició el Hogar Pastorín.